Entonces, buen día, jóvenes. Vamos a continuar el avance. Habíamos indicado de que la parte de los ciclos reales, ¿no es cierto?, nos va a indicar de cómo un motor está funcionando, ya sea con ciclo Otto o diésel. Tenemos ¿Ya? en la parte real que no vamos a tener las mismas presiones. Señor Santos, Ticona, su micrófono. No vamos a tener las mismas presiones que se había indicado en el ciclo teórico. Otra vez, Santos, Ticona. Le voy a dar una tarea especial a usted, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos que indicar de que mediante el encendido se hace de que el aprovechamiento de la energía del combustible sea el óptimo. Entonces, ¿dónde va a estar el encendido? En el momento de la combustión. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer para tener ese mejor rendimiento en el encendido es adelantar, hacer un avance al encendido, a ese momento donde llegaría el pistón a punto muerto superior y tendría que hacer la combustión. Gracias a que en este caso, a que en el ciclo Otto tenemos una chispa, una bujía que nos va a hacer ese avance al encendido en cuanto a la combustión, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a ver es de que hay tres tipos de avances. Tenemos el avance inicial, el avance centrífugo y el avance por carga. El inicial ya viene determinado mecánicamente por el árbol de levas y otras características de las válvulas, número de válvulas en el motor, y eso está definido en el sistema de distribución. Habíamos hablado, ¿no es cierto? El sistema de distribución es el que va a manejar todo lo que es las válvulas en su apertura y cierre en el ciclo de funcionamiento y está sincronizado con el cigüeñal. Y este a su vez está conectado con el distribuidor que maneja el sistema de encendido. Luego tenemos el avance centrífugo. Este se da por unas masas que están montadas en el distribuidor y al acelerar, al aumentar de giro el motor, las RPMs, el régimen de giro que se llama, estas van a ir saliendo de forma centrífuga las masas, haciendo que se dé un pequeño avance debido a ese vacío que se está generando, producto también de la carga, es decir, de cuánto estamos metiendo al motor en la admisión de la mezcla de aire combustible. Entonces, este es un parámetro dinámico que puede cambiar, no va a ser el mismo siempre. Cuando no tengamos muchas RPMs, ese avance va a ser menor y cuando tengamos ya un número alto de RPMs, sí se va a dar. Luego tenemos el avance por carga. En este caso se produce debido a esa succión que se decía en el múltiple de admisión. En cuanto aumentemos también las RPMs, esa succión va a ser mayor, ese vacío va a ser mayor. Entonces, en ese caso, también vamos a tener un avance por carga, es decir, se va a tener que adecuar el encendido al, a la cantidad de la mezcla de aire combustible que está entrando en función de la depresión en el múltiple de admisión. ¿Ya? Para esto voy a poner otra diapositiva para que podamos ver qué es lo que pasa. Acá está. Lo que va a pasar es de que en este caso, ¿no? Vamos a tener un rendimiento volumétrico, es decir, la cantidad en volumen de mezcla aire-combustible que ha entrado al cilindro. Entonces, esto va a incidir en cuanto a ese avance al encendido, porque si introduzco más mezcla, ¿no? Le tendré que dar más tiempo para que se haga homogénea esa mezcla. Y si introduzco menos mezcla, el tiempo va a ser menor.
Es esa relación la que se da entonces en el caso de cuando un motor funciona a nivel del mar y luego también tiene que funcionar en la altura. Resulta que hemos dicho que a nivel del mar hay mayor presión atmosférica por la densidad que lleva el aire. Entonces, en ese caso, se tendrá mayor rendimiento volumétrico, pero en la altura ya no. Ya no tenemos esa mayor presión atmosférica que teníamos a nivel del mar, entonces el rendimiento volumétrico al momento de la admisión baja. Y como pueden ver en la diapositiva, en la figura, tenemos con unos círculos de color celeste al aire y negro al combustible. Entonces pueden ver ustedes que a nivel del mar tenemos mayor cantidad, ¿no?, de mezcla, aire-combustible. Y en la altura ya no, porque no vamos a poder hacer, ¿no?, que entre en la misma cantidad de mezcla, disminuyendo el rendimiento volumétrico. En ambos casos, para que la combustión sea óptima, se tiene que tener una relación entre la cantidad del aire con el combustible, el comburente con el combustible. En este caso se le llama relación teórica estequiométrica. Para el caso de la gasolina es 14.7 veces aire en masa por una de masa en combustible. Si yo tengo esa relación, quiere decir que cuando se dé la chispa, toda la cantidad de combustible que se tenía se va a quemar con el aire también que ha entrado. Entonces es lo ideal. En cuanto al volumen que vamos a tener, el volumen de la cámara de combustión más el volumen desplazado. Sabemos que el volumen de la cámara de combustión es el que queda por encima, ¿no es cierto?, del pistón, en su punto muerto superior, y el volumen desplazado es el que se da justamente debido a la carrera en el cilindro, ¿no es cierto? De ahí vamos a tener. Entonces, este avance al encendido lo vamos a hacer antes de que el pistón llegue a 0 grados, es decir, cuando está en punto muerto superior en el giro del cigüeñal. Y la teoría dice que se puede dar el encendido hasta 40 grados antes del punto muerto superior. Sabemos que el cigüeñal da 2 giros, 720 grados, pero en el caso del giro de la parte que corresponde a la compresión, ahí tenemos que hacer el adelanto. Está subiendo el pistón en esos 180 grados, ¿no es cierto?, que va a dar de giro, pero antes que llegue arriba a los 0 grados, antes voy anticipando hasta 40 grados antes del punto muerto superior. Entonces ya puedo encender. ¿Por qué va a variar esto así? Por ejemplo, a nivel del mar, tengo que darle tiempo a esa mezcla, hemos dicho, porque tiene mayor cantidad de aire con combustible para que se haga homogénea y de esa manera pueda hacer combustión, ¿no?, de buena manera, haciendo que el rendimiento térmico sea bueno. Pero a nivel del mar, no, o diré en la altura ya no. Tengo que darle menos tiempo. Entonces, para que un vehículo tenga un mejor rendimiento, tengo que adelantar mucho más el encendido que a nivel del mar. Por ejemplo, a nivel del mar en un vehículo estamos hablando de unos 8 grados más o menos de encendido. Pero en la altura, acá, por ejemplo, en Sucre, a esta altura, vamos a tener que adelantar hasta unos 15 grados para tener ese encendido. Entonces, lo que se va a hacer aquí también es de que, como hemos dicho que el avance es centrífugo y también por carga, va a variar. O sea, ese avance inicial que habíamos dado va a variar cuando aceleremos, porque al acelerar va a entrar mayor cantidad también de combustible y de aire, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso hay que adelantar más, porque se supone que ya se tiene que mezclar. Entonces, en ese caso, lo que se hace es regular esto de acuerdo a un dispositivo que se utiliza, que es una lámpara estroboscópica. Esta lámpara estroboscópica, de acuerdo al giro del motor y viendo de adelante es en el sentido horario, nos fijamos en unas marcas que tiene en la parte de adelante una polea, que es el damper en el cigüeñal, donde tiene una muesca. Esa muesca nos va
a indicar mediante un parpadeo que nos da la lámpara de punto que se está viendo en la parte de abajo, cuánto es el adelanto al encendido en una carátula pequeña que se está viendo también, que está en la parte superior ahí de la polea fija. Entonces, mediante un sistema de inducción eléctrica, tiene un dispositivo que se conecta a la bujía, número 1, nos va a indicar los grados de adelanto al encendido. Eso, más que todo, para mecánica, ¿no es cierto? Automotriz. Ustedes ya no van a hacer esa operación. Resulta de que, como pueden ver aquí en la gráfica, vamos a tener entonces que los ángulos en el eje Y, como están pudiendo ver, van a variar. Esa línea roja es justamente el avance al encendido. En el eje X están las RPMs, el giro del motor. Entonces, cuando está girando al ralentí, es decir, parado, ¿no es cierto? Funcionando el motor, si no está el vehículo en movimiento, va a tener más o menos unos 10 grados, por decir, de avance, y eso va a conservar hasta unas 1100 RPMs. Pero cuando vamos acelerando, va subiendo las RPMs y vean cómo la línea roja también va subiendo. O sea, va teniendo un avance. Es por carga y también centrífugo. Entonces, en ese caso, de acuerdo a la tecnología que se tenga, ¿no? Electrónica también, va a ir indicando el avance correcto para ese momento. Hasta un total, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, en este caso en la gráfica se puede ver 28 grados, por ejemplo. Puede ser más todavía. ¿Ya? Ya, eso sería del avance. ¿Está bien? Una consulta, Inge. Sí, claro, claro que sí. En aquí tendría la temperatura ambiental, jugaría un papel aquí. Sí, En, sí, juega también en el hecho de que eh, la temperatura del aire, cuando tenemos una carburación hecha manualmente por un sistema antiguo, digamos que es el carburador, lo que va a pasar es de que cuando está frío, el aire es húmedo, ¿no? Entonces, en este caso, generalmente esa combustión se va a ver afectada por esa temperatura fría del aire. Y cuando es excesiva también la cantidad de temperatura en el aire, pierde su rendimiento volumétrico, porque el aire caliente no tiene mucha densidad. Entonces, también se va a ver afectado. Sí, le afecta, joven, la temperatura. allá, gracias. Sobre todo en el rendimiento volumétrico. Vamos a ver también ese tema en sobrealimentación, porque ahí sí importa mucho la temperatura. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta del avance al encendido? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en el motor diésel. Hemos visto que hay algunas diferencias, ¿no?, que se van a marcar con el ciclo Otto, ya en el ciclo diésel. Bueno, acá no hay una bujía para el encendido, pero sí tenemos un sistema de inyección diésel del combustible, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a tener aquí es un avance a la inyección. Ya no es un avance al encendido, es un avance a la inyección por las características del motor diésel. Entonces, la gráfica que estamos viendo ahí es una gráfica en la que se muestra con una línea roja justamente la inyección y la combustión. A ver, su micrófono no practicona. Talavera. Ya. Vamos a tener, decía, un avance a la inyección. Se va a ver en esa línea roja. Luego vamos a ver que el momento M, justamente en el eje de las Y,
es máximo en ese momento, también con una correspondiente presión máxima por el hecho de la combustión. Y en el eje de las X vemos el giro en las etapas o fases de compresión y expansión. Entonces, cuando empezamos y estamos haciendo la compresión, empieza la inyección. Hay un avance a la inyección. I sub I está en la gráfica. Luego vemos que un poco más allá, recorriendo el pistón, recién empieza la combustión, I sub C. Entonces, en ese transcurso, vemos que hay un tiempo de retraso, T sub R. En ese caso, ese tiempo de retraso, ¿no?, es el que da el sonido característico al motor diésel, mucho más evidente en ruido comparado con un motor a gasolina de ciclo Otto, ¿no es cierto? Es más áspero el funcionamiento, es notorio el funcionamiento del motor diésel. Entonces, tenemos ahí un inicio de la combustión y un poco más allá, ¿no?, nos indica completamente hasta que está en punto muerto superior el pistón, el avance completo de la inyección. Es decir, ahí está, como en el ciclo Otto, también ahora en el ciclo diésel, cuánto le voy a dar en avance justamente a la inyección. Y eso se calibra. Hay bancos de calibración en las bombas para dar justamente esos avances. Luego, si seguimos la línea roja, vemos de que ya estando en la expansión, como la combustión es progresiva, no es instantánea, como dice la teoría, finaliza la inyección. Y luego, un poco más allá, finaliza la combustión, ya en la carrera de expansión. Entonces, esto es lo que sucede en el caso del motor de ciclo diésel. Tenemos un avance a la inyección, tenemos un tiempo de retraso que causa el sonido característico del motor diésel. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Aquí está la explicación que se ha dado. Y aquí se puede ver más o menos lo que sucede en una bomba de inyección diésel. Cuando tenemos, ¿no?, un ralentí, 1200 RPM, por ejemplo, y cuando aceleramos, hay un mecanismo en la bomba de inyección diésel que se activa y se adelanta esa inyección del diésel, haciendo que se mejore el rendimiento. Entonces, en este caso, ese avance en la inyección también es un parámetro dinámico, ¿ya? No va a ser totalmente estático, es dinámico, según las revoluciones del motor. ¿Está bien del motor diésel? ¿Se ha entendido? Ya, vamos a ver el ciclo real de un motor Otto de dos tiempos. Aquí no hay válvulas, no hay un sistema de distribución, pero sí lo que se puede hacer es modificar en cuanto a las lumbreras, ¿no?, las dimensiones que éstas tienen para hacer de que también en este caso se aumente ese rendimiento que se pierde en la admisión y en el escape. Entonces, en ese caso, también estamos perdiendo. Ahí podemos ver el área que no es igual a la teórica, ¿no es cierto? Es disminuida esa área sombreada, W. Entonces, en ese caso, mediante el diagrama de distribución o de mando, también hay modificaciones. Entonces, aquí tenemos esa modificación. En la figura de la izquierda está el ciclo teórico y en la figura de la derecha está el ciclo real. Entonces, como pueden ver, también va a haber, ¿no?, una apertura a la admisión, va a haber un cierre de la admisión, que va a estar diferente al teórico, y para el escape también hay una apertura al escape y un cierre al escape, haciendo de que en la admisión y en el escape
se mejore el rendimiento y más o menos tengamos el trabajo más aproximado a lo que nos decía la teoría. Bueno, vamos a ver los rendimientos térmicos teóricos en los ciclos de trabajo. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es de que en base a la teoría que se planteó en un principio con sus hipótesis, ¿no? Se plantee fórmulas para calcular ese rendimiento térmico teórico. Entonces, en este caso, hay una ecuación con la que podemos calcular y que es denominada la ecuación del rendimiento de Carnot, que nos va a indicar que Q sub 1, que era la cantidad de energía cedida por el combustible, menos Q sub 2, que es la cantidad de la energía que estaríamos cediendo al medio ambiente ya en el escape, ¿no es cierto? Sobre Q sub 1, que es la cantidad de energía al inicio. Haciendo esta expresión vamos a poder calcular el rendimiento térmico teórico, es decir, cuánto en teoría estaríamos aprovechando de ese calor cedido. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que se ha ido a representar en otra ecuación es el trabajo mediante la cesión de energía de Q sub 1 menos Q sub 2, es decir, lo que realmente estamos utilizando de ese calor. Q sub 1 es lo que había cedido el combustible. Q sub 2 es lo que estoy retirando, ¿no es cierto?, en el escape. ¿Cuánto me ha quedado? Me ha quedado W, que justamente es el trabajo, ¿no es cierto?, es la expresión usada para el trabajo, en este caso, y se puede determinar en cantidad de calor, en joules, ¿ya? Entonces, para calcular justamente este rendimiento, se ha utilizado ya la expresión que se aplica para un motor de combustión interna, que dice que el rendimiento teórico térmico es igual a 1 menos 1 sobre R, que es el rendimiento, perdón, es la relación de compresión, elevado a gamma menos 1. Gamma es un coeficiente adiabático que va a variar según el ciclo del motor. En este caso se utiliza gamma para gasolina 1.33 y 1.4 para motores 10. Vamos a ver un ejemplo en una diapositiva que tengo, ¿ya? Aquí. Ya, aquí está. El cálculo del rendimiento térmico teórico con la expresión que habíamos indicado, donde rendimiento sobre sub T, ¿no?, es expresado en porcentaje, hay que expresar ese rendimiento. R minúscula es la relación de compresión, ya sea el motor a gasolina o de diésel. Gamma es el coeficiente adiabático, ¿ya? Y hemos dicho gamma toma un valor en el ciclo Otto, que es motor a gasolina 1.33, es adimensional, y en el ciclo diésel 1.4. Entonces, haciendo acá unos ejemplos, por decir, tengo un motor de ciclo Otto, la relación de compresión de ese motor es 12,5 a 1. Determinar el rendimiento térmico teórico. Entonces, en este caso, utilizando la fórmula, llego a que sustituyendo 0,56 sería el rendimiento térmico teórico, pero como se tiene que expresar en porcentaje, se lo multiplica por 100. Entonces, en ese caso tenemos 56%. Y luego, ahí abajo tenemos otro ejemplo, pero ya de diésel. En este caso, la relación de compresión es de 22 a 1 y determinando el ciclo de rendimiento térmico teórico, sustituyendo 22, donde está R, y en este caso ya utilizo 1.4, porque es ciclo diésel, ya no 1.33, que antes era Otto con gasolina. Entonces, en este caso, sustituyendo los valores, me sale 0,77 por 100
el rendimiento térmico teórico es 70%. Entonces, de esa manera se puede calcular. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ninguna, Inge, ninguna todavía. Bueno, volveremos a las diapositivas de la parte teórica. Ya, vamos a ver entonces que en este caso va a haber limitaciones. Como han podido ver, por ejemplo, el de gasolina tenía 56% y el de diésel 70%. ¿Qué me indica? Que el motor diésel en teoría tiene mayor rendimiento térmico que el de gasolina. Y en la parte real también se puede ver que esto sí sucede de esa manera. Lo que pasa es de que no podemos tener un mayor o aumentar un mayor rendimiento térmico teórico aumentando la relación de compresión, por ejemplo, de un motor, ¿no? Para que nos suba este dato, porque vamos a encontrar limitaciones. ¿Cuáles van a ser las limitaciones? Los esfuerzos térmicos y los esfuerzos mecánicos. Los esfuerzos mecánicos por tensiones que se van a dar, ¿no es cierto? Esfuerzos de flexión, torsión, en todas las piezas mecánicas. Y luego los esfuerzos térmicos por el recalentamiento y la degradación que van a sufrir los materiales. Entonces ahí hay un problema, por eso es de que los motores no pueden subir o fabricarse de relaciones de compresión tan altas. Ese aspecto más está afectado en el caso del motor de gasolina, sobre todo por la combustión en el motor de gasolina, ¿ya? Va a haber problemas en la combustión, vamos a tener mucha vaporización del combustible al subir demasiado la temperatura de combustión y ya no vamos a tener la energía del combustible que la aprovecharía en mover realmente el vehículo generándome un par. Entonces eso pasa en la gasolina. Y en el diésel ya es con los materiales. Al subir mayor, al tener mayor presión y temperatura en el motor diésel, automáticamente sí aumenta su rendimiento térmico teórico, pero los materiales también se ven comprometidos. Entonces, por eso es que el motor diésel también es mucho más robusto en cuanto a sus materiales. Pero no puedo subir demasiado también esta relación de compresión porque voy a afectar, ¿no? Con esfuerzos mecánicos estos materiales y el motor va a sufrir fallos, ¿no? Que van a hacer que se pare. ¿Ya? Entonces, por eso es que no se puede subir arbitrariamente la relación de compresión. Bueno, lo que vamos a ver es de que en este caso, en la parte real, ¿no? Se han determinado unos diagramas con unos aparatos desde la parte teórica y real. En la parte teórica hemos dicho se pueden usar tablas, se pueden hacer cálculos, pero voy a obtener ese trabajo teórico, que realmente no expresa lo que está pasando en la realidad con un motor. Entonces lo que se hace, como les dije, es utilizar instrumentos en unos bancos de pruebas para determinar cómo me está dando ese trabajo también el motor en la parte real. Y ahí lo tenemos instalado, un banco. Entonces le pongo unos sensores que me van a captar, ¿no es cierto?, la presión al interior del cilindro en función del giro que está dando en las RPMs y al final puedo tener realmente un diagrama real. Ese diagrama se llama diagrama del indicador. Entonces ahí tengo W sub I, que sería el trabajo del diagrama, ¿no es cierto?, del indicador. Entonces, en ese caso, voy a poder ver realmente cómo un motor está funcionando y dándome esa gráfica. Lo que se hace es hacer una relación, es decir, tengo el diagrama teórico y ahora tengo el diagrama real. Y al hacer esa relación de las áreas que se denominan con S,
SI, ¿no es cierto?, será en la superficie del diagrama del indicador que me ha salido de la parte real, y S sub T es la superficie del diagrama teórico, lo que se puede calcular. Entonces, esa diferencia es el rendimiento del diagrama. Es decir, cuánto estoy aproximándome desde la parte real a la parte teórica. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Fíjense, el de la izquierda es el diagrama teórico y el de la derecha es el diagrama real. Se puede ver que el de la izquierda tiene mayor cantidad de área, ¿no es cierto? El de la derecha tiene menos. Entonces, en ese caso también aparece ahí otro valor que se puede obtener, que es el de la presión media indicada o PMI, que quiere decir que es la presión en el interior del cilindro a lo largo de la parte del ciclo que me está generando trabajo positivo. Es decir, en esa fase, ¿no es cierto?, que estoy haciendo expansión, donde genero ese trabajo positivo, ¿no?, voy a calcular una presión media indicada, porque va a variar la presión, ¿no es cierto? Cuando he hecho la combustión, la presión va a ser alta, pero cuando estoy bajando con el TON, ya esa presión va a ir disminuyendo, no tiene un valor fijo todo el tiempo. Lo que sí se hace es sacar una presión media indicada, ¿ya? Esa presión media indicada, de acuerdo a los parámetros que habíamos visto, ¿no es cierto?, que eran el volumen desplazado, el área del pistón, ¿no es cierto?, se puede resumir en un diagrama que se acerca al área de un rectángulo, porque tenemos un área y una base por una altura, que se asemeja al trabajo del indicador al volumen desplazado por el valor de la presión media indicada. Entonces, al hacer eso, obtenemos justamente esa relación y la podemos ver aquí en esta gráfica. El valor de PMI, la presión media indicada, está entre la presión máxima y la presión mínima que tengo. Sería la altura. Y el otro dato de la dimensión de ese rectángulo, ¿no es cierto?, sería el volumen desplazado. ¿Dónde va a estar el volumen desplazado? Desde punto muerto superior al punto muerto inferior. Ahí ya tenemos el otro lado de nuestro rectángulo, ¿no?, la base. Entonces, en este caso, VD por PMI, voy a tener el trabajo indicado. Ahora, poniéndole unidades. VD, ¿en cuánto vamos a tener en este caso para la presión media indicada? Metros cúbicos. En este caso, la presión media indicada es en pascales, las unidades que se va a expresar. Y el área, unidades de trabajo, en julios newton por metro. Un julio es igual a un newton por metro. Entonces, haciendo la equivalencia, vamos a tener el trabajo indicado, ¿no?, igual al volumen desplazado por MI. Entonces, en lo que sería el trabajo, newton por metro, el volumen desplazado en metros cúbicos y la presión media indicada en newton sobre metros cuadrados, que son los pascales. Entonces, de esa manera se va a tener. ¿Se ha entendido hasta acá, jóvenes? Vamos a pasar a la última parte. Listo, ¿puedes repetir esa partecita, por favor? No la entendí muy bien. Ya. Da Estamos un viendo ejemplo, de ¿cómo acá. sería, Inge? ¿Perdón? Sí, voy a repetir. Eso creo que era, o alguien tiene otra pregunta. Ya, voy a Sí, repetir. sí, por favor. Ya. Están viendo entonces ese diagrama del indicador que sale, está en la parte izquierda, ¿no es cierto? W sub I. Es el trabajo que me estaría dando cada cilindro en su ciclo, ¿no es cierto?, de funcionamiento. Bueno, tenemos el parámetro de la presión y el del volumen, que van a ir variando. Entonces, se asimila, como hemos dicho, a un área de un rectángulo. ¿Por qué?
porque la presión media indicada es el valor medio que se va a conseguir del desplazamiento desde el punto muerto superior, ¿no?, al inferior en la etapa, ¿no es cierto?, en el que está haciendo trabajo el ciclo, y es en la parte de la expansión. Entonces, de ahí yo tengo el valor de la presión media indicada, que vamos a ver que se va a expresar en pascales, newton sobre metro cuadrado. Y eso sería la altura del rectángulo. Y en la parte de la base está el volumen desplazado, que puedo tener porque conozco cuánto es la carrera, ¿no es cierto? Sé cuánto es la carrera desde punto muerto superior al inferior, conozco el dato además del diámetro del cilindro, puedo calcular volumen desplazado. Entonces, en ese caso, el volumen desplazado lo voy a tener en metros cúbicos, la presión media efectiva, ¿no? De ahí vamos a tener pascales para la presión, y arreglando el trabajo en julios, que equivale a 1 newton por metro. Entonces, tengo el trabajo newton por metro igual al volumen desplazado en metros cúbicos por la presión media indicada en newton sobre metro cuadrado. Eso es. ¿Está bien? Bueno, y lo que resultaría siendo los newton por metro julios. ¿Cuánto es el trabajo en julios? Eso es lo que hemos dicho. Ah, sí, ahora ya está, Inge. Gracias. Bueno, pasaremos a esta última parte, les decía. Acá vamos a ver parámetros que en este caso están relacionados con una expresión matemática para hacer un cálculo de las características que se van a dar para los motores, para un motor de combustión interna en este caso. Un primer parámetro es la numeración de los cilindros y el orden de encendido. Hemos visto que hay diferentes disposiciones en la clasificación de los motores de combustión interna. Hemos visto que hay de cilindros en línea, en B, en H, ¿no es cierto?, en W. Entonces, ¿cómo se fijan, cómo se determinan eso? Es bajo una normativa, bajo una reglamentación. La DIN 71023 es la que va a establecer esa numeración en función de la disposición también de los cilindros que vaya a tener un motor. Entonces dice que la numeración va a empezar por el lado opuesto al de cesión de energía. ¿Cuál es el lado de cesión de energía? La parte donde se va a montar el sistema de transmisión, ¿no es cierto? Por ahí va a salir por el volante de inercia la energía mecánica. Entonces, ahí se va a conectar el sistema de transmisión para poder usar esa energía mecánica. Entonces, la numeración empieza por el otro lado, por el lado de adelante, entonces. Entonces, una cosa es la numeración de los cilindros y otra cosa es el orden de encendido. Lo que primero vamos a ver es la numeración de los cilindros, que estaba explicando que se da en el lado opuesto al de cesión de energía. Entonces, aquí tenemos, en esta gráfica, varias disposiciones de motores en B y en línea. Y además, si son longitudinales, ¿no es cierto?, o son transversales, se puede ver cómo están situados según la ubicación del motor. Entonces, con números blancos que se sitúan donde están dispuestos los cilindros en el motor, está la numeración de los cilindros. Y en la parte de abajo, con números rojos, está el encendido. Ahora, si ustedes pueden ver, tenemos numeraciones en un lado, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y en el otro lado, en un motor en B, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Y en los motores en línea, 1, 2, 3, 4, uno seguido del otro. En algún motor hay un arreglo que salta, es decir, en un lado de la disposición en B está el cilindro 1, pero en el otro lado está el 2, ¿no? Y así, el 3 va a estar al otro lado cruzado, van en forma cruzada. Hay también esa disposición. Muy raro, pero hay. Entonces, en ese caso, si se fijan,
los órdenes de encendido que había también en su tarea, ¿no es cierto?, que han debido hacer, van a ver que no es el mismo. Si en los cilindros había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí no hay. Directamente es 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8. Continúa, por ejemplo, otro que tenemos ahí, 1, 3, 7, 2, 6, 5, 4, 8. Y así en uno B6 de 4, perdón, en un B6 también, más pequeño, 1, 4, 2, 5, 3, 6. En un motor de 4 cilindros en línea, 1, 3, 4, 2. Es diferente. Para que sea diferente hay razones. Una de ellas son los esfuerzos que habíamos indicado. Mecánicamente, el cigüeñal y también las camisas, donde están los segmentos, las anillas en los pistones, se ven afectados en cuanto a los esfuerzos mecánicos si es que hubiera, ¿no?, esa correlación de que sea igual a la numeración de los cilindros. ¿Por qué? La fatiga mecánica y térmica es alta. Entonces, lo que hay que hacer es distribuir esos esfuerzos en el cigüeñal para que no se den de forma, digamos, que se pueda afectar mecánicamente. Entonces, se los distribuye. Ahora, otra razón para distribuir es para que en el movimiento de giro del cigüeñal las combustiones estén distribuidas adecuadamente en esos 720 grados. Entonces, en ese caso, hace que el motor en ningún momento del giro que está llevando el cigüeñal hasta que completen todos los cilindros su combustión, se quede sin par, se quede sin energía mecánica. Y eso se ve también en la forma de cómo van a trabajar los motores que, por ejemplo, llevan más cilindros. Un motor que lleva más cilindros podrá distribuir de mejor manera en ese giro ese par, pero un motor que lleva menos cilindros no va a distribuir de la misma manera. Entonces lo que se hace es equilibrar con el cigüeñal poniendo contrapesos para que ayuden a que esa energía mecánica se distribuya adecuadamente y no genere espacios. No haya momentos en los que el motor no esté entregando energía mecánica. ¿Se entiende o no se entiende? A ver. Bueno, continuaremos. Resulta que los motores tienen que ser sometidos a varios ensayos, no solamente desde el diseño, sino también ya en su fabricación, por muchas fallas que pueden tener. Entonces, hay bancos de prueba ya que se montan solo para motores, ¿sí? O de chasis, bancos de chasis para ya automóviles completamente. Entonces, ahí, ¿no?, se van a medir justamente estas prestaciones que tiene un motor. Entonces, se van a hacer además varios tipos de ensayos. Los más importantes son de investigación, por ejemplo, está porque cada vez se van mejorando las partes, ¿no es cierto?, que tiene un motor y además el uso de combustibles alternativos que no tengan mucha incidencia en la contaminación. Luego está el de producción, que es como un control de calidad de la fiabilidad de los componentes. Quiere decir que esos motores en sus componentes tienen que durar, tienen que ser duraderos y las pruebas se hacen en miles de horas, 30.000, 40.000 horas de funcionamiento de esas piezas para que se haga ese control de calidad. Los de homologación son según las características técnicas que estén cumpliendo alguna norma que se aplica a ese motor. En eso está el que se fabriquen, por ejemplo, motores en Europa, en Asia, en China, en Estados Unidos, y que de acuerdo a una homologación que se haga, esos motores también puedan venderse en todos esos países.
Entonces, si cumple, está homologado, se tiene las mismas características técnicas para que pueda trabajar en esos países, funciona. Si no cumple esa homologación, no funciona, no se vende en ese país. Entonces, se aplica según norma. Y el otro está en el caso de recepción aplicado a motores estacionarios. Los motores estacionarios son los que en la parte industrial, sobre todo para ustedes, están, ¿no?, de acuerdo a una demanda de energía mecánica. Yo necesito accionar una máquina y bueno, saco la energía mecánica de un motor de combustión interna, ¿no es cierto? Entonces, hay varios grupos electrógenos que se denominan a los motores donde se produce energía eléctrica, están conectados generadores eléctricos, en sitios, ¿no?, donde están montados estos motores estacionarios, quiere decir que no se mueven, están montados ahí fijos y además deben cumplir las condiciones para su instalación y su operación, debido a que a veces en las industrias hay muchos aspectos en los cuales hay que tomar en cuenta, sobre todo los ambientales y los exteriores para el funcionamiento del motor, para que éste tenga un rendimiento adecuado. Entonces, también se hace ese ensayo de recepción. Otras pruebas que se hacen, por ejemplo, son mucho más ya específicas. Por ejemplo, la medición de potencia. En cuanto a la medición de potencia, están valores, por ejemplo, como el de la presión media efectiva, la potencia, el par, el consumo de combustible también de un motor. Y eso se refleja en unas curvas, vamos a ver un poco más adelante. Luego está la de emisiones contaminantes. Por ejemplo, están gases que son normales, que se van a producir, pero otros que son contaminantes, monóxido de carbono, ¿no?, hidrocarburos no quemados, eh, la cantidad de dióxido de carbono, que en este caso sí no sería contaminante, pero en cuanto a la cantidad que se emite, eso sí es contaminante porque se acumula, ¿no?, y causa ese efecto invernadero que conocemos como calentamiento global, ¿no es cierto? Entonces, también incide el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, ¿no?, dióxidos de azufre que causan lluvias ácidas. Entonces, hay que hacer un control de emisiones. También está de fiabilidad, la funcionalidad y duración de los componentes, como les había dicho. Se hacen pruebas de miles de horas a los componentes para que en esto se compruebe esa durabilidad que van a tener. Y otras pruebas también que se hacen para determinar ruidos, vibraciones que cumplan con especificaciones ya de confort del vehículo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso también se va a hacer. Y también en algunos motores, pruebas, ¿no es cierto?, de cuánto de ruido están emitiendo los motores. ¿Está bien? ¿Se entiende? Aquí podemos ver la estructura de un banco de ensayos, es decir, en este caso lo que se denominan a estas máquinas son frenos dinamométricos. ¿Por qué? Porque al motor lo vamos a instalar a este freno y este freno va a simular las cargas. Es decir, cuando un vehículo sube una pendiente, es como que se lo está cargando, ¿no es cierto? Hay que acelerar más para que pueda subir. Es como frenar el motor. Entonces, en ese caso, tenemos que acelerar para vencer ese freno. Aquí pasa lo mismo, solamente que estaría conectado a un freno que puede ser de accionamiento hidráulico con agua. Vamos a frenar en sentido contrario, haciendo girar agua. Con agua, diré, un rotor. Y también puede ser eléctrico con unas bobinas, haciendo que también haya resistencia. Entonces así vamos a poder simular cualquier funcionamiento en el motor y todo controlado en unos ambientes controlados,
se va a controlar la presión atmosférica, la humedad, la temperatura del aire, como estábamos diciendo, ¿no? Consumos de combustible también. En este caso, otros parámetros también se pueden ir midiendo. Ahí tenemos los elementos que compone un banco de ensayos. ¿Se entiende qué sería un banco de ensayos, jóvenes? Hay unos videos en el campus, por favor, pueden ver también de ahí. A veces el tiempo no alcanza para la clase virtual, ahí pueden ver. Vamos a ver el parámetro del par. ¿Qué es el par? A ver, ¿qué dicen? El par para un motor de combustión interna que está montado en un automóvil es muy importante porque es el que realmente va a hacer de que se produzca ese movimiento en el automóvil y pueda hacer que éste se desplace. El par está dado por una fuerza, ¿no? Aplicado con una distancia, es decir, momento igual a la fuerza por una distancia. ¿Quién ha encendido su cámara? Israel. Distrae un poco, joven. Está bien, ¿ya? Es porque distrae, a veces ahí está su compañero, ¿no? Entonces, es una distracción. ¿Cómo se va a definir el par? Momento igual a fuerza por distancia. ¿Qué variables van a usar? M es para el par. ¿En qué unidad se está? Newton por metro. F es para la fuerza. ¿En qué unidades? Newton. Y D es la distancia que tiene en el giro del cigüeñal y está expresado en metros. Entonces, de ahí vamos a tener el par, Newton por metro. Aquí vemos una gráfica, bueno, dos gráficas, una primero en el que se puede ver cómo se van a graficar en un diagrama, ahí está, las fuerzas que se van a transmitir del pistón al cigüeñal. Y como pueden ver en el cigüeñal, ahí está M, indicándonos el par, el giro positivo del par. Entonces, esa fuerza que venía de la combustión está bajando por medio del cigüeñal, está conectado a una fuerza, ¿no? Tangencial, que es la que con un radio que tiene el cigüeñal nos va a producir el par. Entonces, gracias a ese par, es de que toda esa energía se va a mover por el sistema de transmisión y va a llegar a las ruedas. Y las ruedas van a poder hacer que giren y desplacen el vehículo, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos viendo en la gráfica de abajo es con una línea roja cómo se está aplicando el par en cuanto a las fases que lleva el ciclo. En cero podemos ver que no se produce momento. Podemos ver en el eje de las X ahí, M mayor a cero, sí produzco momento, y M menor a cero, le quito más bien momento a ese cilindro en ese instante. Y en el eje de las X se ven las fases. Entonces, en este caso vemos que en la admisión me quita momento. ¿Por qué me estará quitando momento? Porque tengo que admitir la mezcla, tengo que hacer que el pistón baje, genere esa succión. El pistón solo no va a poder bajar, necesita alguien que lo accione. Entonces esto va a venir accionado del pistón, ¿no es cierto?, con el que está en este caso sincronizado. Habíamos explicado eso unas clases más antes, ¿no es cierto? Si fuera un motor de 4 cilindros y este fuera el 1, el 4 le está ayudando con su par, ¿no es cierto? En ese momento a que haga la admisión, porque también está bajando haciendo expansión el número 4. Luego vemos que sube un poco el momento y eso es porque se está acumulando presión por el vacío que está habiendo en la admisión. Luego viene la compresión y aquí totalmente ahí necesito momento. Por el equilibrado que tiene el cigüeñal,
va a haber otro pistón que le va a ayudar a hacer ese trabajo de compresión, porque ahí hay que comprimir ese fluido que ha entrado. Luego sube, en ese momento, vean, el par sube bastante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la combustión. Sube hasta un máximo y luego va bajando. Va bajando en la expansión. Ese par lo voy entregando, en otras palabras, a todo el sistema de transmisión. Y luego en el escape también hay un momento que requiere que el pistón, en este caso ya la pareja también, con el que está sincronizado, le entregue un momento. ¿Para qué? Para que expulse los gases quemados, los saque, ¿no es cierto? Y al final vean de que hay un poquito una recuperación del momento debido al solape de las válvulas. Entonces, en ese caso, esta es la línea con la que se va a representar el par cuando está funcionando un motor en el ciclo de trabajo. ¿Está bien? Sí, Lice. Sí. Sí. Ingeniero, Sí, dígame, pregunten, pregunten. Está bien, hija, está bien. Ya, bueno. A veces se escucha entrecortado y no sé si están preguntando o están diciendo que han entendido. Ya. Otro parámetro, la potencia. Así como el par, también la potencia es muy importante. Y como han podido ver hasta en su tarea, en cualquier máquina térmica, ¿no? Estos parámetros, sobre todo el de la potencia, va a estar presente. O sea, nos va a dar ese motor una potencia determinada, específica, y es debido a esa potencia que se aplica también al trabajo en el cual está destinado, ¿no? No voy a utilizar para un trabajo determinado un motor que me entregue menor potencia que la requerida, ¿no es cierto? Si me dicen necesito un motor de 200 caballos, tendré que usar motor de 200 caballos o más. No puedo usar uno de 100 caballos porque ya no va a poder hacer, ¿no?, ese trabajo. Entonces, es un parámetro muy importante. ¿Cómo se define la potencia? Está representada con la letra N mayúscula. Es el trabajo realizado en una unidad de tiempo, ¿no es cierto? Determinado. Mientras más rápido haga el trabajo, mayor potencia también voy a necesitar porque está en función del tiempo. Entonces, para los cálculos, N va a ser la potencia en vatios, ¿no es cierto? Que es el trabajo también que se puede expresar en julios, pero lo vamos a manejar en vatios. T es el tiempo en segundos. Va a estar representado ya como sus unidades en segundos. En el caso de la potencia, igual la misma equivalencia que hace rato, un joule igual a un newton por metro. Pero aquí pasa lo siguiente. Como está en función del giro, es decir, si aumento de revoluciones voy a subir más potencia, si disminuyo de revoluciones voy a bajar la potencia, ¿no es cierto? Hay que multiplicar por W, que es la frecuencia angular, es decir, una velocidad angular que se va a dar. Entonces, N va a ser igual al momento, al parámetro que teníamos hace rato, por esa velocidad angular. Entonces, la velocidad angular, lo único que hay que calcular es de que en sus unidades esté en radianes sobre segundo. Entonces, mantenemos la potencia en vatios, m el par del motor en newton metro y la frecuencia angular en radianes sobre segundo. ¿Por cuánto habrá que multiplicar entonces un giro del motor para sacar en radianes sobre segundo? ¿A cuánto es esa equivalencia de una vuelta? ¿A cuánto es?
¿Por cuánto tendré que multiplicar esas revoluciones? Para radianes por segundo. 2 pi radianes. 2pi, exactamente. 2pi. Entonces, al multiplicar, ahí ya voy a tener en radianes sobre segundo. Ahora, otro parámetro en cuanto a las unidades, pero ya son sus múltiplos, ¿no? Están los kilovatios, caballos vapor, HPs también, ¿no es cierto? Y ahí está la equivalencia, un kilowatt 1000 watts y un CB son 735,5 watts. Entonces, a partir de ahí, puedo expresar en diferentes unidades la potencia. Ahora, esta potencia se mide en un banco de prueba que es un freno dinamométrico, como hemos dicho. Entonces, esa es la potencia que nos va a entregar todo el motor. Aquí se mide para todo el motor. Un motor entrega una potencia, por decir, de 150 HPs a 4000 RPM. Ah, ya. Entonces, cuando está girando a 4000 RPM, me está entregando esos 150 HPs. Entonces, de esa manera se va a poder verificar. Y esto está publicado por los fabricantes en los manuales. Es de ahí que han sacado en su tarea también para poner este parámetro de la potencia, ¿no es cierto? Y justamente aquí estamos viendo la gráfica de las curvas de la potencia y del momento. Vemos en cuanto a la potencia una línea continua, negra, ¿no es cierto? Que se ve ahí, dice potencia. Y podemos ver que también tiene la gráfica según la escala en kilowatts. La potencia es más baja cuando el motor está a menos revoluciones, ahí está más o menos en 2000 revoluciones y no voy a tener una potencia alta. Pero cuando acelero más, sube a más de 4000, 5000 revoluciones, sí, ahí recién voy a tener la mayor potencia. Y eso, ¿cómo se determina o cómo se puede verificar en un vehículo? Es por su velocidad. Los motores que son, o vehículos, perdón, que son más veloces, es porque tienen mayor potencia y eso se asimila en las revoluciones que lleva el motor. Esos motores van a funcionar 7000, 9000 RPM, ¿no? Caso contrario, es un motor, por ejemplo, de baja potencia que va a girar hasta, por decir, 4000, 5000 RPM, que ya no va a ser bastante y no va a tener mucha potencia. El otro parámetro es el momento. Se puede ver ahí con una línea segmentada, ¿no es cierto? En este caso, vean que el momento máximo no es como era la potencia, no es a una revolución alta, sino más o menos es a una revolución más bien baja o media, ¿ya? Es decir, aquí estamos hablando de unas 2500, digamos, RPM. Y vean que entre esos dos puntos de momento máximo y potencia máxima se forma un campo de elasticidad, ¿no es cierto? Está ahí como una sombra, un color más oscuro. Quiere decir que en las revoluciones que se va a manejar en un motor, ahí en ese campo, de las 2500 a las 5000 RPM, sin hacer un cambio de velocidades, en el caso de un vehículo manual, vamos a tener la mayor potencia y el mayor par para mover el vehículo y que sea eficiente en su consumo. Y ahí pueden ver, abajo está con la línea roja, una curva de consumo mínimo de combustible, que justamente, vean, está situada en ese campo de elasticidad. Quiere decir que en esos momentos el motor nos va a dar su mayor potencia y par, ¿no? Con un menor consumo de combustible. ¿Se entiende? Bueno, aquí tenemos unas gráficas que nos van a mostrar diferencias que estuviera habiendo en cuanto al motor diésel y gasolina en estas curvas de potencia y par.
y también la elasticidad. Vean que para gasolina la potencia es mayor, pero en el par el diésel tiene mayor par que la gasolina. Es por eso que se utilizan vehículos con motores a diésel para el transporte de carga, de pasajeros, de movimiento de tierra, de explotación minera, agrícola, ¿no es cierto? Todos esos motores son a diésel. ¿Por qué? Porque tienen mayor par. El par es el que va a hacer de que se den mayor momento, ¿no? Es el momento, y el trabajo, ¿no? Haga que pueda llevar mayor carga, pueda vencer más fácilmente los esfuerzos de la carga. Entonces, por eso se utiliza. En cambio, en los de gasolina no se da ese hecho, más bien necesito que sea un motor, ¿no? Que gire a mayor revolución y me dé mayor potencia, es decir, más veloz. Entonces, por eso hay diferencia en el caso de motores a diésel y sus aplicaciones y los motores de gasolina también con sus aplicaciones. Y también está la elasticidad. Como pueden ver con azul, ¿no? Esa flecha y con negro en la del diésel, la elasticidad del motor de gasolina es más amplia. En cambio, la elasticidad del motor diésel es menor. ¿Ya? Lo que se va a tomar en cuenta en estas curvas son puntos. Puntos en los cuales más adelante para calcular la elasticidad son importantes. Con la elasticidad se va a definir, ¿no? Ese aprovechamiento del par y la potencia en el régimen de giro de un motor con el menor consumo de combustible, ¿ya? ¿No? Determinado por un número. La elasticidad es un número y ese número va a indicar si el motor es más elástico o es menos elástico. Entonces, esos puntitos que están con 1, 2, 3, 4, 5 en la gráfica son, por ejemplo, el dato del par máximo, el dato de la potencia de mínimo consumo, es decir, cuando el consumo es mínimo, ¿qué potencia me da? Potencia máxima también, ¿no? ¿A qué revoluciones, por ejemplo, la potencia va a ser máxima? Después está el par, cuando la potencia también es máxima. Y en cuanto al mínimo, también consumo. Entonces, también ahí tenemos los regímenes N1, N2, N3 y N4 correspondientemente. Velocidad de ralentí, N2 es el régimen óptimo, N3 donde tengo mínimo consumo y N4 el de máxima potencia. Aquí tengo dos gráficas de dos vehículos en las cuales por los datos que se tiene abajo, que han salido de las curvas, se puede ver, por ejemplo, cuál tiene mayor potencia. Se puede ver en cuál el par es máximo. Y un hecho importante es relacionar, ¿no? El peso del vehículo con la potencia. Es decir, si el vehículo es muy pesado y el motor que tiene no es potente, su rendimiento, ¿no es cierto?, en cuanto a dinámica del vehículo, que sea veloz, ¿no es cierto?, que pueda subir pendientes y demás, que se le pueda cargar, va a ser mínima. Pero si es un vehículo liviano y con un motor potente, este va a ser muy rápido, muy veloz. Entonces, a partir de ahí, de esa relación, se puede determinar cómo se va a desempeñar ya un vehículo y poder graficar, como se está pudiendo ver ahí, la curva de potencia y par. Correspondientemente, ahí está la relación peso-potencia para este caso, 905 kilogramos por caballo, y del otro 841 kilogramos por caballo. ¿Cuál va a tener dinámicamente mejores, digamos, prestaciones? El vehículo que sería en este caso Mazda. En cambio, el Alfa no. En cuanto a potencia también, ¿no es cierto? Tiene 151,6 caballos a 6.130. Y en par también, 19,8, en este caso kilogramos por metro, fuerza por metro, a 4.560.
Y se puede ver, la potencia es a la revolución máxima y el par no, es una revolución más o menos media. Entonces, en ese caso, así se va a manejar la potencia y el par en una gráfica de un motor de combustión interna. Así como se están manejando esos parámetros, se puede expresar también los kilowatts, que es la potencia en función de los kilogramos, como han visto hace rato en la tabla. También la cilindrada entra en función de la potencia, es decir, cuánta potencia por cuánto de cilindrada tiene el motor. También en función del área de los pistones. Tanta potencia en función de los metros cuadrados que tiene de área los pistones, porque eso podemos calcular. Hay datos del diámetro, ¿no es cierto? Entonces se puede calcular. Lo que se está tendiendo a hacer en cuanto a la tecnología es lo que se denomina downsizing. ¿Qué quiere decir? Disminuir el consumo de combustible en los motores, incrementar su potencia y bajar las emisiones de gases contaminantes. Es decir, hacer motores mucho más pequeños, de baja cilindrada y que cumplan esos requerimientos. Ahí vemos gráficas que, por ejemplo, nos están mostrando en la parte de arriba que se está incorporando turbocargadores a los motores, ya sean incluso ahora de baja cilindrada. Antes no, los motores de alta cilindrada tenían turbocargadores o turbocompresores, pero ahora motores también de baja cilindrada se están, ¿no es cierto?, construyendo y fabricando con turbocargadores. Lo que también está afectándose son los sistemas de distribución variable, es decir, que según las condiciones del motor van a hacer que la admisión y el escape puedan variar, haciendo que el rendimiento volumétrico que se tenga en la admisión sea mayor y en el escape sea que los gases salgan mucho más rápidamente. Y otro aspecto también se está haciendo en el cigüeñal, sobre todo, equilibrando el funcionamiento del cigüeñal, haciendo que no se dé mucha vibración y el motor así con menos cilindros vaya trabajando de una manera más regular. Son esas tres cosas. En la parte de abajo se puede ver equivalencias en cuanto a vehículos producidos en muchos años atrás, 1931, 1968 y del año 2010. Ya estamos 11 años ahí atrasados. Donde pueden ver que la cilindrada, en cuanto al número de cilindros, está bajando, ¿no? La cilindrada también, de 4.918 pasar a 1.197, prácticamente una cuarta parte. Pero vemos que la potencia es la misma. Y así, si vemos un motor del 2021, un motor producido en este año, por ejemplo, incluso con esa cilindrada ya está pasando los 105 HP, tal vez ya estamos llegando a unos 140 o 150 HP. De esa manera es que la tecnología está mejorando el rendimiento de los vehículos. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Pasaremos a la presión media efectiva. Es el valor, dice, de la presión media en el cilindro a lo largo del ciclo. Eso ya más o menos lo habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le perjudica acá? Es que tiene que vencer los rozamientos. Es decir, no todo se va a convertir en trabajo. Entonces, por eso es que se calcula una presión media efectiva. En esta presión media efectiva, ¿qué variables entran? La potencia en watts, kilowatts o CVs, el volumen en centímetros cúbicos, es el volumen total, la cilindrada. N es las RPMs del motor directamente. Y I, ese factor I,
es según el ciclo del motor. 0,5 o 1/2 es para motores de 4 tiempos y 1 es para motores de 2 tiempos. Entonces lo que se tiene que hacer aquí es sustituir prácticamente esos valores con sus unidades y calcular. Vamos a pasar al dosado. El dosado solamente se refiere a lo que es la relación del aire con el combustible. Hay un dosado absoluto. Hay 3 tipos de dosados. Hay un dosado absoluto. En el dosado absoluto vamos a saber de que una cantidad en masa de combustible en kilogramos se divida entre una masa del aire admitida también en kilogramos. Entonces ahí vamos a tener una relación de la cantidad de combustible con el aire. El estequiométrico es el que les había hablado hace rato. ¿Les recuerdan en una diapositiva? Es la relación teórica ideal. Es decir, para gasolina es 1 sobre 14,7. ¿Qué quiere decir? Una cantidad en masa de combustible se va a mezclar con 14,7 cantidades en masa de aire y la relación es ideal, químicamente ideal. Todo se va a quemar, perfecto. Y en el diésel es una masa de combustible por 14,5 masa en cantidad de aire. Entonces, esa sería la ideal. El dosado relativo es con la cual el motor está trabajando en ese momento, en esa aceleración. Entonces, lo que se hace es dividir el dosado normal que me está indicando entre el dosado estequiométrico, que es un valor. Entonces, ahí voy a tener diferentes casos. Si F sub R me sale mayor a 1, ¿qué quiere decir? La mezcla es rica, hay un exceso de combustible. Si es igual a 1, es estequiométrica, quiere decir, es ideal. Y si es menor a 1, es una mezcla pobre, quiere decir que hay un exceso de aire, un poco combustible. Lo que pasa es que según la bibliografía que se usa, esto se puede invertir. Ahorita hemos hecho combustible sobre aire, pero cuando anoto con A, ¿no? En el anterior usábamos F sub R, ahora anoto AR, es al revés, es aire sobre combustible, solamente es invertir. Entonces, al invertir, los valores también se van a invertir. Si antes mayor a 1 era rico, ahora mayor a 1 va a ser pobre. Si antes era pobre el que era menor a 1, ahora el que es mayor a 1 va a ser pobre. Y cuando es 1 se llama factor lambda. Nada más hay esa diferencia. En cuanto al consumo específico, ¿no? Es el gasto. ¿Cuánto de combustible estoy gastando en ese momento cuando el motor tiene una determinada condición de funcionamiento? Es decir, es como si estuviera funcionando fijo. Acelero y me quedo ahí, fijo. No es acelerar, desacelerar, ¿no? Ir por una pendiente, no. Es este consumo específico que se da a una determinada potencia, a un determinado régimen de RPMs. Entonces, se expresa en gramos del combustible sobre kilowatt hora. Este se realiza generalmente en un banco de prueba, ¿no? Y hay dos tipos. Hay el tipo volumétrico y el otro el gravimétrico. El volumétrico es agarrar, por ejemplo, una probeta o un bidón, ¿no? O un recipiente lleno de combustible y hago funcionar así en esa condición, a 2000 RPM, digamos. Y cuando se acaba el combustible de la probeta, me fijo en el tiempo que ha transcurrido en gastar todo ese combustible. Entonces, de ahí ya tengo ese gasto de combustible. Pero eso no es exacto. ¿Por qué? Porque hay variables en la densidad del combustible que van a hacer variar justamente en cuanto a ese consumo que se va a dar. Entonces, lo que hay que hacer aquí, en esa fórmula que vimos anteriormente,
es introducir la densidad del combustible. Y eso es dato. Ese es un dato que va a darse para motor a gasolina y para motor a diésel. Entonces, lo que vamos a tener ahí es la masa del combustible por una unidad de tiempo en gramos por hora. Esa es la unidad de resultado. Donde el volumen de la probeta está en litros y el tiempo está en horas. Y la densidad va a estar en gramos sobre centímetro cúbico. Y esto se adiciona a la fórmula a la que ya teníamos. Entonces, ¿en qué va a quedar ese consumo específico de combustible? En volumen de la probeta en litros sobre el tiempo en horas por la densidad del combustible, ¿no es cierto? Y la potencia en kilowatts. Entonces, en ese caso, de esa manera van a tener el consumo de combustible. Ahora, el rendimiento efectivo. Este está relacionado por la potencia efectiva que está entregando el motor, pero acá considerando cuánto de energía en poder calorífico me entrega ese combustible. Ahí pueden ver H sub C, está en la fórmula. Esa es, ¿no es cierto? La energía, es el poder calorífico que me está entregando el combustible. Entonces, este se expresa en porcentaje, igualito que el rendimiento teórico, térmico teórico, hay que multiplicar por 100 al final, el número que salga, y eso es expresarlo en porcentaje. ¿Cuáles son las variables? N sub F es la potencia efectiva, ¿en qué viene? Kilowatts. M sub F es la masa del combustible, ¿en qué vienen como unidades? Kilogramos sobre segundo. H sub C, poder calorífico, ¿en qué viene? Kilojoule sobre kilogramo. De ahí sale que el rendimiento no es totalmente del 100%. Van a ver que va a haber valores que van a sacar de 25 a 35 en gasolina y de 30 a 50% en diésel, en este caso. Bueno, la elasticidad ya habíamos indicado, es un parámetro en el cual en el rango de revoluciones de un motor entre su par máximo y potencia máxima nos la va a entregar a un consumo mínimo de combustible y hace que el motor sea mucho más fácil también de manejar cuando es más elástico, y cuando es inelástico es un motor que necesita casi todo el tiempo que se maneje con cambio de velocidades. Entonces ahí se va a ver una diferencia en el manejo, en el motor. La fórmula para calcular esto está relacionada a Mmax, que es el par máximo que me va a entregar el motor. Eso es un dato, eso han sacado, también han puesto en las tablas de su tarea. Newton por metro o kilogramo por metro, dividido entre Mnmax, que es el par máximo, pero a régimen de potencia máxima, es decir, cuando las revoluciones son máximas en la potencia. Ahí voy a poner ese dato, y eso es dato, se entrega como dato. Y el otro ya es las RPMs. Nmax son las RPMs, es decir, es el régimen de giro a la potencia máxima, y el otro, Nmmax, es cuando el par máximo, a esas revoluciones, ese dato entra ahí. Cuando se mete estos datos y me salen números, por ejemplo, inferior a 2, el motor es poco elástico. Cuando es entre 2 y 2.5, tiene elasticidad media, y por encima de 2.5 es muy elástico. Los motores diésel, por ejemplo, van a salir valores de 2, menores a 2, o alguno entre 2 y 2.5. Pero en cambio en los de gasolina todos son elásticos, son motores con 2.5 o mayores a 2.5 en el valor de elasticidad, que no tiene dimensiones porque todo se va a simplificar en sus unidades en la expresión. Aquí podemos ver dos figuras de un motor A y un motor B. En la parte de abajo
donde está graficado las revoluciones, pueden ver, por ejemplo, que en el del motor A, los puntos de potencia máxima y de momento máximo, ¿no? Tienen mayor distancia, ¿no es cierto? De 3000 a 6000 tiene el A. En cambio, en el B, tiene de 4000 a 6000. ¿Cuál sería más elástico en este caso? El A, ¿no es El A. cierto? El A es más elástico porque vean, sus puntos, ¿no? Tienen mayor rango de revoluciones. En cambio, el otro no, apenas 2000. Vamos a ver la velocidad lineal media del pistón. Sucede que como sabemos que el pistón se desplaza de punto muerto superior al inferior, se va a mover en una carrera, ¿no es cierto? Y sabemos también que cuando llegue al punto muerto superior al inferior, su velocidad va a ser cero. Cero, ¿no es cierto? Se mueve hacia abajo, tiene velocidad, llega al punto muerto inferior, cero. Otra vez arriba, cero. Entonces, lo que se calcula es una velocidad lineal media. Y este da un número, por ejemplo, ahí tenemos 18 metros sobre segundo. Quiere decir que los motores que son inferiores a 18 metros sobre segundo son motores que tienen un desgaste, en otras palabras, normal. ¿Ya? Es decir, motores como de calle, motores que se usan en actividades normales, de explotación también. Pero motores que tienen mayor velocidad a 18 metros sobre segundo son motores ya de alto desempeño, son motores de competición o de alguna aplicación especial. ¿Por qué? Porque se tiene que funcionar en ese momento a alta revolución. Y si yo le aumento la revolución, ¿qué voy a aumentar también? La velocidad del pistón. Entonces, en ese caso, la expresión que se utiliza es Cm, que sería la velocidad media, es igual a 2 veces por S. ¿Y qué cosa hemos dicho que es S? Es la carrera. Pero en este caso, la carrera ahora es en metros. Carrera en metros. Y N es el régimen de giro. Entonces, vamos a ver en la expresión. Lo que se tiene que usar es, para Cm, que es la velocidad lineal, metros sobre segundo, igual a 2 por S, ¿cómo pongo? Metros sobre revolución. Si, por ejemplo, tiene 80 milímetros, ¿cuántos metros van a ser ahí en 80 milímetros? ¿Qué tendría que poner ahí? 0.8. Eso, ¿no? ¿Por qué? Porque da 0,8 sobre revolución, ¿no es cierto? 2 veces, porque la carrera la hace 2 veces. Por m. Si tengo revoluciones por minuto, tengo que convertir a revoluciones sobre segundo. Y listo, ahí revolución con revolución se va a ir y me quedan metros sobre segundo. Bueno, jóvenes, acá terminamos. Hasta aquí entonces vamos a dar el examen el próximo martes. Voy a sacar una práctica para que hagan y la van a entregar el día del examen. El examen se va a dar en 2 partes. Vamos a tener una parte teórica y una parte práctica, ¿ya? En ese caso van a dar la teórica en eCampus con un pequeño cuestionario y la parte práctica igual por eCampus con un par de problemas que les voy a dar un tiempo para que resuelvan. ¿Está bien? Sí, Lice. Está bien, Inge, pero que no sea muy poco el tiempo. Ya. Vamos a calcular ese caso, ¿ya? La práctica Por es favor. tiempo.